¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión le vamos a recordar las palabras que comenta el presidente acerca de no subestimar a la oposición. Y bueno, en esta nota de la jornada dice no menospreciar la fuerza de los conservadores, que fue uno de los comentarios que dio el presidente el día de hoy, jueves 23 de febrero del 2023, recordando que la oposición sigue viva, latente y lista para volver a sus privilegios. Tras reiterar que el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ayudara para conocer la verdad y para que nunca jamás se repitan estos hechos lamentables, ofensivos y vergonzosos que tienen que ver con la corrupción, con el entreguismo, con el mal gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no hay que menospreciar a la fuerza del bloque conservador. Sería un error, ya que están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan hasta a veces con el financiamiento de gobiernos extranjeros. Yo diría que mantienen una permanente financiamiento de lo que viene siendo el gobiernos extranjeros. Y bueno, en el caso, en el primer párrafo en donde comenta el presidente que, bueno, sabemos que Genaro García Luna ya fue declarado culpable en la Corte de Nueva York del estado este en Brooklyn, de Brooklyn, del cual se le imputan pues sus nexos con el narcotráfico y entre otras cosas. Entonces, lo que dice el presidente es que jamás se vuelve a repetir que un delincuente de tal calibre pues se ponga como mano derecha del presidente. Y bueno, esto viene porque pues sabemos los gobiernos del PAN y del PRI. Recordemos que Genaro García Luna comenzó sus primeras pasos, por así decirlo, en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, en el PAN se encumbró, nació toda esta eh, autoritarismo que trajo y estos baños de sangre que trajeron entre Calderón y García Luna. En la siguiente parte donde dice que no hay que menospreciar a las fuerzas del bloque conservador, es porque están financiados y claro que están financiados, pues vemos a Claudio X González, él es un magnate, es dueño de empresas bastante grandes. Y lo que dice el presidente, bueno, además de que se tienen sus otras empresas que los financian. Por lo tanto, es importante tener en cuenta eso. Continuando. A la vez ponderó que las impugnaciones anunciadas por opositores contra el llamado Plan B ser de reformas en materia electoral es parte de una normalidad política y democrática que muestran que hay un verdadero estado de derecho y recalcó que en dichas reformas no hay nada que sea extralegal, mientras que antes el poder de los poderes lo ejercía el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, y los otros dos poderes, que vienen siendo el legislativo y el judicial, pues eran un apéndice. Aquí hay que analizar dos cosas. Uno de lo que ya sabemos que va a ocurrir, que los opositores van a impugnar, es decir, van a, pues van a pedirle a la Corte, porque sabemos que los ministros de la Corte trabajan para ellos, pues que echen para atrás lo que viene siendo el paquete de reformas a las leyes secundarias del Plan B en materia electoral. Y a lo que se refiere el presidente con un verdadero Estado de Derecho es que, pues, aquí los opositores son libres de pronunciarse, de salir a las calles como van a salir el domingo. Sin embargo, aquí la cuestión es que no hay represión como lo había en los gobiernos anteriores. Como sabemos cada uno de nosotros, cuántas represiones ha habido durante la historia de lo que viene siendo la época moderna de nuestro país, desde épocas de
Porfirio Díaz, que sabemos que ahí es donde comenzó lo que viene siendo la dictadura totalitaria y el autoritarismo. Entonces, actualmente, pues cada poder tiene su independencia. Continuando, en el siguiente párrafo dice, enseguida cuestionó la Suprema Corte se oponía a una decisión del presidente, lo dijo como pregunta. Como ejemplo retomó el caso de la guardería ABC, en el que intervino el expresidente Felipe Calderón, así como su secretario de Gobernación, y hasta amenazaron al ministro Arturo Saldívar, y al final no se aprobó la propuesta. Ahí está el ministro José Ramón Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando porque es un corruptazo, conservador, hipócrita, son la mayoría de ellos. Recordando que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es el supremo poder conservador. Ahí es donde está el nido de las verdaderas ratotas o corruptazos que tienen que salir. Refiriéndose a lo de la guardería ABC, del caso lamentable en el cual pues murieron lamentablemente pequeños niños, en el cual pues el ministro Arturo Saldívar pues había propuesto una tesis para la cual se investigara y se supiera la verdad. Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón, como sabemos que una de las dueñas de la guardería ABC es pariente de Margarita Zavala. Entonces, por eso ahí intervino. Y recordemos que policías fueron a la casa del ministro Arturo Saldívar y lo encañonaron y lo amenazaron para que no hiciera nada. Sin embargo, pues él pues en su autoridad de ministro pues lo podía hacer, pero imagínense, llegaron hasta el grado de amenazar de muerte en su casa a un ministro de la corte. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Pues que el presidente de la República es el que mandaba y el que daba las órdenes a todos los demás poderes. Continuando, también expresó que que lo que preponderaba en el pasado era mucha simulación, y eso lo sabemos. Lo ejemplificó con el año 2000, cuando pierde el PRI y entra el PAN, pero calificó como un gatopardismo, al grado que el domingo están agarrados de las manos Vicente Fox con Alejandro Moreno, dirigente del PRI, Chong, Claudia Ruiz Massieu del PRI. De igual forma apuntó que estará el dirigente del PAN, Marco Cortés, y periodistas y comunicadores todos agarrados de las manos. ¿Qué quiere decir con esto el presidente? Pues que en el año 2000, cuando pierde el PRI y entra el PAN, pues ya era un acuerdo. No era una oposición, no era una lucha democrática. Era un acuerdo que ellos ya tenían. Sabemos, el PRI y el PAN han estado actuando juntos desde hace más de 20 años. Entonces a eso se refiere el presidente, y lo que comenta es que el domingo que van a salir a marchar, pues ahí es donde van a ver las caras, donde nos van a mostrar a los mexicanos que todos ellos van juntos, que no van separados, que van juntos. Continuando, al abordar los distintos temas en su conferencia de prensa matutina, el presidente aseveró que no se debe de llenar de orgullo que hay un verdadero Estado de Derecho, pero suele olvidarse todo esto y quieren confundir y manipular a la gente. Incluso agarran el tema electoral como bandera, como defienden Calderón a García Luna. Para eso va a ser la manifestación en nuestra contra. ¿A qué se refiere con esto el presidente? En que regularmente los opositores, y esto creo que todos lo sabemos, pues siempre nos han engañado en sus campañas electorales, que van a hacer esto, que van a hacer el otro, y nunca lo hacen. Entonces, pues ver para creer. No puede uno creer en estos opositores, en todo lo que ellos dicen,
de la noche a la mañana sin ver resultados reales de lo que hacen, pero sabemos que tanto como el PRI y el PAN son lo mismo y peor, ellos son los que se dedican a hacer eh, puras simulaciones, como también recordando el caso de Israel Vallarta con Loret de Mola, que también es una simulación, fue una simulación, y pues él permanece aún en la cárcel. Continuando, además reiteró que el exsecretario de Seguridad, que esta semana fue juzgado como culpable de Estados Unidos, exsecretario se refiere a García Luna, por recibir sobornos del narcotráfico, entre otras imputaciones, no se han pronunciado y su ex jefe, el expresidente Calderón, lo hizo, pero con planteamientos ofensivos para las víctimas completamente. Una falta de respeto a las víctimas, dijo. Ordené que se usara toda la fuerza del Estado. Eso es lo que dijo Calderón. Toda la fuerza del Estado y lo volvería a hacer. Recordemos que Calderón fue el que le pegó al avispero, el que bañó en sangre el país en su sexenio 2006-2012. En el 2010 al 2012 fueron la más grande guerra sangrienta interna de México. Ni siquiera estaban peleándonos con otros países, eran las bandas que se peleaban entre ellas. Y bueno, sabemos que Calderón y García Luna trabajaban en aquel entonces para el cártel de Sinaloa. Criticó igualmente al expresidente que no ha ofrecido una explicación de cómo es que sostuvo tanto tiempo a García Luna y lo convirtió en su mano derecha. Bueno, realmente sabemos que Calderón es un cobarde. Es un cobarde y necesitaba de alguien que lo ayudara para ejecutar sus acciones. Insistió que debería explicar, pero se debería de explicar, pero no eso de que soy valiente y enfrenté a los delincuentes y lo voy a seguir enfrentando. Y no hablar como, no, como nombró a García Luna y sostuvo 6 años y si sabía o no sabía de lo que García Luna y los vínculos del gobierno a México entre Estados Unidos y México para llevar a cabo el operativo Rápido y Furioso y la vinculación de las agencias estadounidenses en el país, sobre todo prácticamente la entrega de la Secretaría de la Marina a los Estados Unidos. Eso recordemos también, en el sexenio de Calderón, la Marina se puso a disposición de las agencias de Estados Unidos. En referencia a las declaraciones que se presentaron en el juicio contra García Luna en Nueva York, recordó que se denunció que el aeropuerto de la Ciudad de México fue manejado por años con una permisión de la delincuencia organizada. Y si así manejan el aeropuerto, imagínense otros. Entonces no es poca cosa. Y ojalá García Luna y su abogado ayuden a que García Luna hable, porque no solo le podrían reducir el tiempo que va a estar en la cárcel, sino a la salud pública, que lo que contribuye a que se vaya purificando la vida pública de nuestro país, agregó. A su vez, el presidente en su conferencia matutina dijo, ¿ustedes creen que si hubiese ganado Ricardo Naya o José Antonio Meade, hubieran juzgado a García Luna? Pues sabemos que eso no hubiera sido posible. ¿Verdad que si han habido cambios? Pues claro que sí lo han habido. Estas cosas no se veían y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación. Luego de ello, el titular del Ejecutivo Federal destacó que pese a la polémica y dijo que muchos medios de información están en su contra, el proceso de transformación se ha realizado sin violencia. Y aquí hay que hacer un último paréntesis final. Lo que dice el presidente es muy importante y relevante. Recordemos, el movimiento de independencia que encabezó el licenciado Benito Juárez fue por medio de las armas. La independencia para acabar con el porfirismo, bueno, para quitar al porfirismo porque no se acabó como tal con el pensamiento porfirista, fue por medio de las armas y que lamentablemente y cobardemente asesinaron al presidente Madero. Por lo tanto, el presidente está haciendo algo que jamás en la historia se había visto, una revolución sin violencias,
con la revolución, pero de las conciencias, como lo ha dicho el presidente en reiteradas veces. Bien, esta es la información que le tenemos para usted. No debemos de subestimar a los opositores y recordar que como ciudadanos nuestra arma más fuerte es el voto. Es el voto, pero también saber a qué candidato estamos, por el cual vamos a votar, ya sea por presidente local, por diputado, senador o hasta el presidente de la República. Bien, esta es la información que le tenemos el día de hoy y nos vemos a la próxima.